Paso intermedio, saludar a la comisión, señora presidenta. Muchas gracias por recibir nuestra exposición. Sin perjuicio que hemos conversado con los asesores del Ejecutivo y creo que estamos más o menos cercanos en nuestras apreciaciones. Hemos pedido hacer esta intervención para efectos de aportar a la discusión legislativa algunas precisiones que nos parece que el proyecto debiera tener. La primero es distinguir que en la actualidad el sistema carece de un órgano administrativo que genere, articule y aplique ciertas políticas públicas en materia de infancia y por lo tanto el único órgano del Estado que hoy día administra de alguna manera la política pública es el Poder Judicial a través de medidas de protección por vulneración grave de derechos, lo que muchas veces genera esta sobrecarga en el sistema judicial que por cierto hay que despejar. Pero previo a eso queremos hacer la precisión de que de aquí lo que estamos hablando tiene que ver con materias de protección universal y protección especial de derecho, que es una distinción que la Convención de los Derechos del Niño hace. ¿Qué entendemos por protección universal de derechos? Principalmente lo que tiene que ver con derechos políticos, civiles, económicos, sociales y culturales. Y, por otra parte, la protección especial, que son derechos que la Convención ha consagrado única y exclusivamente para los niños, que tiene que ver con el derecho a vivir en familia, el no ser víctima de malos tratos, descuido, trato negligente, etc. Entendiendo esa distinción y que es de eso de lo que estamos hablando cuando hablamos de protección integral de derechos, primero estimamos que necesitamos entonces un ente que pueda administrar esta política pública más allá de la judicialización. Pero la judicialización en sí misma no es indeseable, al contrario, es muy deseable para medidas altamente intrusivas del Estado en las dinámicas familiares, tales como la separación del niño de su familia, su incorporación a programas de reparación de maltrato, el envío de sus padres a una terapia de habilidades parentales. Todo ello, y más trascendental aún, es la intervención judicial en lo que tiene que ver con cuando hay delitos contra niños y que requieren de tomar medidas por parte del Estado para su protección. ¿Cuándo es indeseable la intervención judicial? Cuando cualquier indicio de vulneración tiene que ser determinada por el tribunal y es el tribunal quien entonces incide en esa prestación de servicio. El proyecto que estamos discutiendo tiene una institución muy innovadora y que nosotros celebramos, que tiene que ver con la incorporación de la administración a tomar ciertas medidas. Sin embargo, tenemos algunas inquietudes de cómo se van a aplicar, quién va a ser el responsable, cómo se definen, cuáles son los supuestos dentro de los cuales estas medidas van a operar. El artículo, y ahí voy a entrar de lleno en lo que sugiere el título tercero. No me voy a referir al artículo 25 y 26 porque la comisión ya los aprobó y por lo tanto no sería mucho aporte de referirme a un texto que ya está aprobado por la comisión. Respecto al artículo 27, que dice relación con el derecho a la protección judicial y administrativa, nos parece que es un artículo que es pertinente, sin perjuicio que hay que clarificar en qué ámbitos opera cada uno de esos espacios de protección. El artículo 28, que se refiere a la titularidad, creemos que es preciso clarificar que el niño tiene derecho y va a acudir a la administración de acuerdo a sus facultades, su edad de madurez y su autonomía progresiva, ya que tal como está concebido hoy día en el articulado, señala que todo niño puede acudir a la administración y creemos que es importante señalar que lo podrá hacer de acuerdo a su madurez y su desarrollo progresivo. En relación al artículo 29, que indica que todo niño tiene derecho a contar con la debida asistencia jurídica para el ejercicio de sus derechos, nos parece que hay que otorgar verdaderas garantías para que este derecho se materialice. Y en este sentido, la indicación que está propuesta en el número 386, que es del diputado Javier Rincón, irían en un sentido correcto de robustecer esa garantía. Ahora bien, esa indicación debiera tener el patrocinio del Ejecutivo porque implica gasto y recursos del Ministerio de Justicia en ese sentido. Y esa indicación hace referencia al defensor del niño, pero tal como está ese proyecto hoy día, no tiene esa facultad en ese proyecto y por lo tanto, si queremos hacer que esta indicación tuviera esos efectos, habría que complementar en el proyecto del defensor, porque ese proyecto del defensor no tiene entregada esa facultad respecto a la asistencia jurídica de los niños.
Por lo mismo, la indicación del diputado Espinosa, que está en el artículo 387, no sería procedente porque el defensor no tiene esa facultad tal como está el proyecto presentado, que es sin perjuicio que pueda cambiar. Por lo mismo, la indicación 384, que la presenta la diputada Nogueira y el diputado Verdugo, y la indicación 385, que está propuesta por usted, Presidenta, por la diputada Chicardini y el diputado Faría, serían pertinentes para profundizar esta garantía y que esta garantía sea efectiva. Y en ese caso nosotros creemos que son buenas indicaciones que mejoran lo que propuso el proyecto inicial. Respecto al artículo 30, que indica cuáles son los principios comunes a las medidas administrativas y judiciales, creemos que hay que hacer algunas precisiones. Por ejemplo, en la letra D se dispone que estas medidas van a ser por un tiempo mínimo y por una duración determinada. A eso creemos que hay que incorporarle ciertos matices, porque hay situaciones que a lo mejor no requieren una intervención mínima, sino que un poco más amplia, y por lo tanto ese matiz debiera estar incorporado en el articulado. Lo mismo la letra E, que dispone que se va a adoptar solo una vez que se haya oído al niño a quien pudiera afectar. ¿Y qué pasa si ese niño es lactante? ¿Qué pasa si ese niño no puede, o sea, ahí ese solo podría indicar que solo se va a poder cuando el niño compareció y eventualmente podría no poder. Y entonces ese matiz el articulado lo tiene que contemplar. En la letra G dice que se van a renovar si hay antecedentes que permitan determinar que la actuación ha sido idónea, lo cual pareciera ser un poco ambiguo, toda vez que nos parece que esa evaluación debiera presentarse un informe de los profesionales que han intervenido en la medida, ya que son ellos quienes han tomado conocimiento directo de esa medida y por lo tanto eso debiera quedar más precisado en el articulado. Sin perjuicio de estas precisiones, creemos que los principios descritos en la indicación 390, propuestos por el diputado Farías, Pascal, usted, Presidenta, y la diputada Chicardina, irían en el camino correcto en garantizar una intervención adecuada de los órganos del Estado y que esos principios queden materializados en esta ley, que es una ley universal y general para todos los niños. En particular, respecto de las normas dispuestas en relación a la protección administrativa, el Ejecutivo presenta una indicación en relativo al principio de colaboración que encabezaría este título y que nos parece que es adecuado, pertinente y necesario que se incorpore expresamente este principio de colaboración que vendría a desarrollar que está dispuesto en el proyecto, pero que en esta indicación nos parece que lo refuerza y que es pertinente. En el artículo 31, que dice relación con los supuestos de adopción de las medidas de protección, tenemos más diferencias. El artículo establece que podrán impetrar estas medidas cuando el niño es privado o limitado en el ejercicio de sus derechos por la falta o insuficiencia en el ejercicio de los deberes de cuidado y orientación de quienes tienen a su cargo. Del tenor literal de la norma, entendemos de que estas medidas son respecto de los cuidadores. Y ahí nosotros tenemos ciertos reparos en el sentido de que no solo los cuidadores vulneran derechos y por lo tanto esto debiéramos ampliarlo a que podrían ser terceros quienes vulneran derechos y la administración también ser competente para dictar ciertas medidas y restablecer esa vulneración. Por lo tanto, el supuesto de aplicación en principio nos induce a creer que se trataría de materias propias de la protección especial, toda vez además que el artículo 3 transitorio indica que este título va a entrar en vigencia con la entrada en vigencia del servicio de protección especial o dice, cualquiera sea su denominación legal con competencia para adoptar medidas de protección especial de los derechos de los niños. En ese sentido, además, dice que el Ministerio de Desarrollo Social va a realizar actuaciones y adoptar las medidas establecidas en la ley para asegurar el ejercicio de los derechos y su desarrollo, sin indicar quién lo va a hacer y con qué herramientas va a contar para hacerlo. Y en eso a nosotros nos parece que es importante que quede establecido en esta ley. Porque como no tenemos muy claro el ámbito en el que va a operar y no sabemos finalmente cuál va a ser el destino de los otros proyectos de ley que se van a presentar, nos parece que es importante que quede claro en este proyecto que es el que regula toda la intervención del órgano administrativo. En ese mismo sentido, ¿qué actuaciones se puede realizar? ¿Con qué personal técnico? Lo que no queremos es retroceder. Y
volver a la justicia tutelar del juez de menores que tomaba conocimiento, tomaba las medidas sin tener más herramientas con las que contar. Y entendiendo que este es un proyecto de ley de garantía que viene a ponerse bajo el alero de la convención, nos parece que hay que garantizar en el fondo que este sistema tutelar no se instale desde la administración. En segundo lugar, nos parece que es súper importante establecer y definir falta o insuficiencia. O lo definimos, o lo sacamos, o buscamos una mejor expresión, pero es importante porque, por ejemplo, hoy día, bajo negligencia parental, que queda entregado a la interpretación de los tribunales tienen los más criterios más disímiles para entender la negligencia. Y habrán algunos que sean muy laxos y otros muy estrictos, y eso repercute directamente en la medida que el juez toma. Y eso impacta directamente en la vida de los niños, y habrá un juez que estime que no lavarle el pelo o no mandarlo al colegio sea muy grave y decida separarlo de su familia, y habrá otros que entenderá que un maltrato leve no lo es. Entonces, esa amplia gama, creo que es el legislador el que está a cargo de definir qué entiende por falta o insuficiencia, o ver una mejor definición que no le dé un ancho de banda tan amplio al intérprete, que podría ser el órgano administrativo o el juez, en su caso, para aplicar la medida. Con todo, nos parece que el ámbito de la protección no puede dejar fuera la protección universal, y que es importante incorporarlo en este proyecto. Es decir, que, por ejemplo, cuando se trata de medidas de salud, o sea, ¿qué pasa cuando una familia decide no vacunar nunca a su hijo? Tiene que ver con política pública, y habrá un papá que diga que ya lo está protegiendo porque no le va a poner una inmunidad, pero es una política pública que debe aplicarse. ¿Va a poder entonces recurrir a esta medida de administración? ¿Qué pasa si un colegio clausura una matrícula arbitrariamente de un estudiante? ¿Va a tener que ir a la Corte de Apelaciones mediante un recurso de protección, o va a ser alguien que va a poder mediar o bien impetrar una medida? Por lo tanto, nos parece que la protección debiera operar en tres ámbitos: de protección universal, administrativamente, de protección especial de baja complejidad, es decir, cuando detectamos consumo incipiente, cuando detectamos que hay indicios de deserción escolar. Nos parece que la alerta temprana es necesaria, es pertinente, y por eso celebramos la incorporación de esta medida. Pero tenemos que precisar en qué ámbitos va a operar, con qué herramientas y en qué espacio. Creemos que el sistema de protección entonces tiene que tener estos tres ámbitos de acción. Entendemos que va a haber una indicación por parte del Ejecutivo en ese sentido, y la vamos a esperar. Y finalmente, entonces, queremos hacer presente que si la premisa para la creación de esta protección administrativa es evitar la judicialización, no hay claras garantías de que esto lo evite, porque eventualmente el cumplimiento forzado de la medida va a implicar que participen los tribunales de justicia para forzar a las familias refractarias a cumplir. Y en ese sentido tenemos otro elemento, que es la representación, como bien lo decía el profesor que me antecedió. ¿Quién va a representar a esas familias ante el órgano jurisdiccional? Habrá familias que podrán contratar a su propio abogado, pero quien no va a ir a la Corporación de Asistencia Judicial, y por lo tanto va a venir a recargar ese servicio que hoy día tiene bastantes problemas para funcionar, y por lo tanto también nos debiera de abocar de cómo esa presentación de cumplimiento forzado va a implicar a las familias tener que recurrir a la asistencia jurídica que ante la administración no la requiere. Respecto de la norma dispuesta en el artículo 36, que hace solo la facultad exclusiva para conocer al Poder Judicial de la separación del niño y su familia, además de conocer de la impugnación, creemos que es inadecuado sustraer completamente al Poder Judicial de graves vulneraciones de derechos. Cuando hay delitos respecto a los niños que requieren de tomar ciertas protecciones, creemos que el Poder Judicial tiene que estar involucrado. Cuando se trata de situaciones de alta complejidad, como podría ser un consumo problemático o bien deserción, exclusión escolar, cuando hay familias refractarias que no quieren o que no problematizan el problema, nos parece que el tribunal tiene hoy día además competencias que se han ido instalando desde la Tribunal de Familia desde 2005 a la fecha.
Hoy día el Tribunal de Familia cuenta con consejeros técnicos y con cierta expertise que le permite ciertas evaluaciones de las cuales creemos que no debiera de sustraerse. En resumen, y para terminar, señora presidenta, creemos que cualquier procedimiento que involucre los derechos e intereses de los niños tiene que tener garantías mínimas, que tienen que ver con la posibilidad de exponer sus puntos y ser oídos efectivamente de acuerdo a su autonomía progresiva, y no como un mero checklist, sino que de manera sustantiva. Contar con acciones que permitan apelar a las decisiones de la administración de manera oportuna y eficaz. Es decir, que si no estoy de acuerdo con una medida, tenga cierta preferencia para ser conocido en el tribunal y no se empiece a eternizar. Y tampoco tengamos una vuelta tan larga. Lo que nos contaban nuestros profesionales que trabajan en opciones, les preocupa que primero conozca la administración y empiece a dilatar por ejemplo, el envío de una familia a una terapia, y que luego requiera ir al tribunal y que finalmente la medida llegue más tarde que lo que llega hoy. Y para eso el legislador tiene que establecer ciertas garantías. Segundo, que la protección administrativa la celebramos y nos parece que es fundamental en un diseño que pretenda garantizar derechos, y por lo tanto creemos que ellas deben estar orientadas a la protección universal en primer lugar, o de manera preferente y en esta ley. Y así las cosas, entonces, que la protección pueda operar en dos ámbitos. Y por último, nos parece que la medida de protección administrativa no debiera operar en situaciones complejas como abuso sexual, maltrato grave constitutivo de delito, explotación sexual comercial, o la separación, y eso está claro en el proyecto que no opera. Que estas medidas tienen que mantenerse en manos del Poder Judicial, porque tiene que ver con comisión de delito o con situaciones de grave vulneración que la administración no tiene facultad de imperio para restaurarlas, y por lo tanto el Poder Judicial sí las tiene y sí ha instalado ciertas capacidades en estos 10 años de funcionamiento. Gracias. Muchas gracias a ti por la exposición clara y precisa. Además, yo no sé si usted lo tiene, ¿no? ¿Lo quiere? Ya tendremos copia. Señoras diputadas, tienen la palabra. Si quieren hacer algunas preguntas, algunas inquietudes a los dos exponentes que hemos tenido a la vista en este momento. Sí, muchas gracias, presidenta, por su intermedio. Saludar a los expositores, agradecerles su exposición. Yo quisiera preguntarle al profesor, porque efectivamente entiendo que viene en su calidad de constitucionalista, obviamente que sabe muchísimo de derecho y administrativo también, pero mi pregunta, más allá de tiene que ver con las exposiciones anteriores, que lamentablemente usted no alcanzó a escuchar, pero aquí obviamente la duda que muchos de nosotros tenemos tiene que ver con el ámbito de acción de lo que es administrativo y lo que es judicial. Y un poco en la intervención de la representante de opción, ella comparte con nosotros que no queda claramente delimitado, como si le parecía que quedaba claramente delimitado a don Gabriel, ¿no es cierto? Entonces a mí me gustaría, si pudiera profundizar. Yo entendí que a usted parece que le parecía que estaba bien delimitado, pero me gustaría que profundizara su opinión al respecto de eso, porque yo tengo dudas en que esté efectivamente bien delimitado, y si no debiera ser como plantea opción, en el sentido que tenemos protección universal, protección especial, y dentro de la protección especial tenemos situaciones de baja y mediana complejidad y situaciones de alta complejidad. Y en las de alta complejidad, opción efectivamente plantea, y que es la duda que tenemos muchos, de si eso no debiera quedar 100% en manos de tribunales, en el entendido que en mediana y baja es súper lógico que quede bajo el sistema de protección especial que se va a crear, y que ahí es súper valorable todo lo que es la protección administrativa propiamente tal. Entonces, yo creo que el meollo de esta discusión tiene que ver en si solamente los tribunales van a tener acciones cuando se objete la decisión, cuando se vaya a obligar a la decisión, o obviamente la separación, que parece que estamos todos claros. En el tema de la separación, la misma pregunta que le hice a los profesores anteriores,
esta medida que se puede tomar administrativamente cuando es grave. Yo entiendo el concepto teórico de la alerta temprana, de que a veces el tribunal llega tarde, digamos, y que alguien tiene que reaccionar cuando tenemos un niño que, no sé, es pesquisado, siendo abusado ahí inmediatamente en un, no sé, en un colegio, por ejemplo. Yo entiendo que ahí, ¿cómo ubicamos al juez? Y tal vez hay una acción que tomar. Entonces, la posición en esa materia. Si, por ejemplo, la figura que existe en los fiscales, cuando los carabineros detienen y tienen que llamar al fiscal, ¿no es cierto?, para tomar ciertas decisiones. Si no pudiera crearse una figura similar en estas medidas más gravosas, ¿no es cierto?, tener que llamar a un juez que esté de turno y que tenga que tener el teléfono como lo tiene el fiscal. ¿Por qué no podríamos plantearnos una figura similar que le diera un poquito más de sustento porque el que va a ejercer la acción de protección en estas situaciones más gravosas, si es que la vamos a crear, tenga este respaldo más judicial, que no va a tener que apersonarnos, como los fiscales tampoco se apersonan, sino que sí, ok, esta es la situación, tomo conocimiento y procede, digamos, a hacer la separación o qué sé yo. Tal vez crear una figura de ese estilo en el sistema, no sé, pregunto la opinión del experto. Al respecto del tema de la protección universal, ¿usted comparte que esto se viene a subsanar si creamos la tutela, en el sentido de lo que planteaba la representante de opción de cuando vamos a impetrar hacia los terceros, digamos, no los que tienen a cargo, ¿no es cierto?, el servicio de salud, el colegio u otros? Efectivamente, el profesor Gabriel decía que eso se subsanaba cuando ingresara tutela. ¿Usted piensa lo mismo, que efectivamente ahí vamos a tener la respuesta y cómo debiera venir efectivamente esa tutela, cómo debiera operar, cómo está pensado? Yo quisiera preguntarle a la representante de opción si pudiera precisar, porque nosotros no tenemos conocimiento, y yo entiendo que usted sí, por su exposición, por su intermedio, Presidenta, cómo viene el defensor y la subsecretaría de la niñez, porque esto es parte de lo que a uno finalmente la angustia un poco, porque al ser ley marco, y uno lo entiende que es una ley marco, pero al ser ley marco uno debiera tener al menos una sensación térmica de cómo debieran venir estos otros proyectos, porque si no, ¿cómo? Yo no digo que me traigan el proyecto aquí, me lo presenten y me digan esto es, sino que un poquito más claridad. O sea, efectivamente se plantea aquí por opción que la Subsecretaría de la Niñez debería tener un rol, ¿no es cierto?, en lo que es la protección universal, pero dice que no lo tiene. La pregunta al Ejecutivo también, por su intermedio, Presidenta, es, ¿lo va a tener? Más allá de lo que esté pasando hoy día en el espíritu del Ejecutivo que lo tenga. Lo mismo en el sistema de protección especial. ¿Cuál es el espíritu? El defensor del niño, que yo me acuerdo en la presentación del ministro Barraza, estaba cruzado así, ¿no es cierto?, en una raya hacia abajo que cruzaba todo el sistema de protección. Ya, pero ¿cuáles son las atribuciones? Queremos que efectivamente el defensor del niño tenga esta asistencia jurídica que es necesaria para que los niños puedan operar según su grado de madurez, que yo comparto esa apreciación de opción. ¿Va a tener el rol que quiere darle el Ejecutivo, que efectivamente tenga esta asistencia jurídica? ¿Lo va a hacer a través del Ministerio de Justicia, a través de las corporaciones de asistencia judicial que están ultra colapsadas? ¿Cómo? Entonces, opción también, finalmente, preguntarle ¿cuál es su idea y al profesor también? El tema, a mí me genera mucho ruido el tema de la falta de insuficiencia, más allá de lo que dijo el profesor anteriormente, de que tienen que vulnerarse los derechos. Cuando efectivamente uno entrega atribuciones al órgano administrativo, que tenemos que especializar, que tenemos que capacitar, yo entiendo, pero al órgano administrativo, siento que eso tiene que estar mucho más delimitado, porque la posibilidad de arbitrariedad de considerar lo que es insuficiencia y que realmente se estén vulnerando los derechos es complejo. Entonces, siento que ahí obviamente que uno debiera definir de mejor forma esa falta o insuficiencia que está en el proyecto, para evitar cometer arbitrariedades con los padres, porque reconozcamos que nos interesa que los padres ojalá tengan sus habilidades parentales y respondan, ¿no es cierto?, porque ese es el objetivo del proyecto, porque si esto es...
no, los cuidadores, padres responsables, etcétera, tengan la capacidad de sobrepasar sus problemas que tienen y que tenemos muchos, digamos, porque esa es la realidad, y no que terminen los niños bajo la tutela del Estado. Eso es lo que menos queremos, ¿no es cierto? Eso es uno de los problemas que ha generado toda la crisis que hoy día estamos viviendo. Entonces, pero tiene que ver porque no le hemos sido capaces de enterrar las herramientas a los padres muchas veces, y esas habilidades parentales, y acompañarlos en el proceso, etcétera, etcétera. Entonces, eh, yo la verdad es que a mí me preocupa este tema de la definición de lo que es la insuficiencia por parte de los padres. Entonces, ¿cómo debieran, a su juicio, mejorar esa definición de falta o insuficiencia? Y por último, Presidenta, a la representante de la Corporación Opción, un poquito su mirada sobre la territorialidad. ¿Van a ser las OPD? ¿Quiénes debieran ser, digamos, los que efectivamente debieran actuar para hacer esta alerta temprana, para que funcione esta alerta temprana? Porque si no es una alerta temprana no tiene sentido crear la protección administrativa. Entonces, ¿cuál es la territorialidad que nosotros debiéramos tener en los proyectos que vienen después? Gracias, Presidenta. Gracias. Un problema de topón de sal. Lo que pasa siempre aquí. Yo estoy de acuerdo con las preguntas que hizo la diputada Rubilar. Yo creo que redondean muchas las inquietudes que yo tenía sobre la exposición de usted. A mí lo que me interesa ya es que el órgano administrativo como tal tenga la capacidad de la alerta temprana. La realidad que tenemos hoy día en terreno concreto es que los procesos que se llevan a cabo, que a través del sistema de alerta, sistema Tribunal Familia, derivación a la OPD, derivación de la OPD sin tener las capacidades correspondientes a un centro, muchas veces se recorren 4 o 5 centros para poder tener un espacio en que se mezclan las situaciones de los niños. ¿Cuál es la mirada que deberíamos tener en ese órgano administrativo que nosotros entendemos que se va a crear la Subsecretaría de la Niñez, pero la Subsecretaría de la Niñez no va a ser el órgano administrativo directo que va a estar preocupado? O sea, aquí hay una bajada como tal, ¿ya? Y tiene que haber una bajada que tenga que llegar hasta el nivel provincial por lo menos, ojalá comunal, ¿ya? Entonces, si bien esta es una ley marco, no cabe duda que aquí hay un tema en que tenemos que dilucidar mucho más claro. Y lo que sí hemos hablado, y lo hablamos la otra vez, es que el párrafo en que dice con respecto a la familia, la incapacidad de la familia, etcétera, sí hemos conversado con la Ejecutiva hace tiempo que vamos a cambiar ese adjetivo que se usa ahí, porque es realmente poco adecuado, yo diría, y que se puede prestar para cualquier situación que se dé. Eso lo hemos hablado, lo hemos planteado ya previamente. Los dejo a ustedes con la respuesta correspondiente y tratemos, ¿qué vamos a hacer? Otras salas. Esta sala está destinada para otro fin a las 11:30, pero ya se solucionó. Ya. Entonces tienen la palabra con todo el tiempo que quieran. Gracias. Presidenta, disculpe, nosotros vamos a sesionar hasta las 12 más o menos. Ya, gracias. Bueno, con su venia, señora Presidenta, sí quería pedir la autorización para que después de contestar poder salir, porque tengo que ir a otra comisión donde me están esperando. Le pido excusa desde ya. A ver, respecto a las preguntas, a ver, sobre la idea de la intervención del tribunal cuando hubiera medidas graves que se fueran a adoptar, yo advierto que lo que propone el proyecto acá es que la medida grave que habilita o exige el tribunal es esa, donde la administración no puede actuar. El resto
todas caben dentro de su ámbito. El tema penal es interesante, no lo he estudiado a fondo, pero imagino que probablemente, no sé si es necesaria una modificación expresa, pero ahí evidentemente si un juez penal está conociendo, lo lógico es que él tiene la competencia para adoptar las medidas y que la administración no debiera actuar, salvo que el tribunal le pida efectivamente que lo haga, pero creo que efectivamente es una beta que habría que revisar. Ahora, esos dos supuestos, yo diría, están claros. Ahora, la pregunta es, de los otros supuestos, ¿cuáles serían los graves que habilitan o exigen, no siendo experto en temas de infancia? Yo soy profesor de Derecho Administrativo, no constitucional, así que no me bajo el caché en eso. Yo tengo la impresión de que las otras medidas que están acá son medidas que efectivamente yo calificaría de medidas de menor gravedad, donde me parece razonable que la administración pueda tomar una decisión, particularmente porque, insisto, no se le está dando autotutela ejecutiva. Lo que sería grave sería que la administración decide y en caso de que no haya una aplicación de la medida voluntariamente, lo haga llamando a los tribunales de justicia directamente. Pero si va a haber que pasar por un tribunal, la verdad es que creo que, bueno, evidentemente hay una mirada desde el punto de vista de si es conveniente o no es conveniente, pero desde el punto de vista de la constitucionalidad me parece que al no dársele autotutela ejecutiva a la administración, me parece que pasa un test de constitucionalidad. Es razonable, sin perjuicio, insisto, de que la forma en que esa heterotutela judicial va a actuar tendrá que revisarse en otro proyecto de ley. Insisto, ahí el mínimo sería la audiencia de los interesados, que es cierto, puede ralentizar el proceso, pero yo creo que, en fin, es el mínimo que uno debiera esperar para la ejecución de una medida. O sea, pensar que el tribunal pueda ejecutar, ahí sí que tendría dudas de constitucionalidad de una ejecución judicial donde no hay una posibilidad de que el interesado pueda hacer valer alguna alegación. Respecto de la irrupción de la tutela, la verdad es que ignoro esa parte del proyecto, así que no me puedo pronunciar. Entiendo que es un tema que está pendiente en el Ejecutivo y no tengo yo mayor información a ese respecto, así que paso. Sobre la definición de falta e insuficiencia, la verdad es que uno siempre puede mejorar las definiciones. Y obviamente que es deseable que se haga, pero también hay un momento en que las definiciones ya se agotan y que hay que confiar en el juicio de la administración y en los controles que dan los tribunales. No tengo la competencia para decir si en este caso concreto esta es la mejor definición, pero tampoco aquí hay magia. O sea, habrá que hacer el mejor esfuerzo para tratar de colocar el mayor desarrollo posible de conceptos que permitan juzgar el actuar de la administración, pero como yo decía antes acá, en el párrafo primero, me parece que el conjunto de criterios que particularmente en la letra C que se adoptan son medidas de control suficientes. Es una utopía pensar que uno va a colocar en la ley una fórmula tal que se va a aplicar matemáticamente. Esa era la idea de la Revolución Francesa. Ojalá Montesquieu decía el juez va a ser el juez que simplemente aplica lo que dijo la administración, simplemente firma y hay un silogismo siempre posible y eso es mentira. La realidad, si se le coloca un marco muy restrictivo a la administración, podemos tener el otro problema, de que hay un problema y que claro, como quedó tan amarrada, en el fondo no se puede actuar porque la norma legal es insuficiente. Entonces hay que tener un equilibrio, insisto, no tengo suficientes competencias en este ámbito específico para decir si es suficiente o no, pero si se puede avanzar sería, bueno, evidentemente bueno, pero ojo con que en definitiva uno no puede llegar a aspirar a la definición completa. Eso creo que más bien podría hasta rigidizar inconvenientemente el actuar de la administración. Y respecto de la alerta temprana y de la territorialidad, bueno, ahí yo creo que hay un tema de recursos que no sé cómo lo ha enfrentado el Ejecutivo, pero la pregunta es efectivamente hasta cuántos funcionarios van a haber disponibles para hasta qué nivel llegar. O sea, obviamente llegar al nivel municipal probablemente sería muy difícil. Al nivel de la grande ciudad, el intercomunal, sería óptimo, pero las municipalidades también nos piden más funcionarios, también tienen, entonces aquí estamos sacando recursos del mismo saco, por lo tanto hay que buscar el mejor sistema de bajada
pero yo creo que depende mucho de los recursos presupuestarios que efectivamente existan. Y en eso yo creo que hay que tener una combinación, insisto, a nivel de grandes ciudades tiene que haber una bajada, por supuesto. No solamente en la intercomuna, si se quiere. Puede que sea en la provincia. En los servicios de salud, por ejemplo, tenemos un desarrollo en que no es estrictamente provincia. Se buscó una fórmula en que probablemente que iba a haber que hacer un mapa que tenga que ver con más bien la evidencia de necesidades que tenemos. No sé, tiendo a suponer, y quizás estoy aquí haciendo un prejuicio terrible, pero donde hay muchos conjuntos de vivienda social, probablemente vamos a tener más necesidades de aplicación de esta ley que en comunas donde no existen. Bueno, ahí habrá que hacer un mapa que se haga cargo de qué es lo que la evidencia nos dice. Pero llegar a la vía comunal yo creo que va a ser bastante complejo. Ojalá en eso el proyecto pudiera tener una fórmula que fuera relativamente flexible, de manera tal de permitir que la autoridad pudiera ir reaccionando, pero los recursos van a ser escasos, de una manera que se haga cargo de la evolución real de la demanda de intervención administrativa que exista. Pero como digo ahí, yo creo que es un diseño muy fino y me imagino y entiendo la opción del Ejecutivo de, dado que esto todavía no entra en vigor, no es el momento de esa discusión. Si no se llegara a tener un buen mecanismo, esto nunca va a llegar a regir. En realidad, la vigencia de este párrafo supone que el legislativo de nuevo se pronuncie. Por lo tanto, yo diría que aquí hay una de dos opciones. Uno espera que el modelo esté completo y esta ley no tiene sentido, o está dispuesto a que determinadas piezas se completen después, y asume que en definitiva ese después van a ser los momentos en que se van a ir detallando estas otras piezas del sistema. En el fondo esa es la opción que yo diría también el Parlamento tiene que tomar. No tener el modelo territorial desarrollado acá, si el Ejecutivo no lo tiene claro, la verdad es que lo que se diga acá va a ser simplemente algo que va a ser una declaración de intenciones, porque cuando realmente se va a definir y se va a tallar la fórmula concreta de bajada territorial, va a ser cuando se cree el servicio, cuando se entre a desarrollar la vigencia de esta ley, y esa es una ley distinta que va a tener un alcance práctico y una fineza mucho mayor que la que está acá. O sea, así debiera ser. A mí no me... A ver, si uno lee el inciso cuarto del artículo 36, lo que está diciendo es que cuando se resuelva fundadamente la separación del niño, que sería la medida en que tenemos aquí en este supuesto la intervención de los tribunales, cuando lo pueda hacer cautelarmente, lo que pide la ley es que primero la medida no se puede adoptar sino cuando se ponga en peligro la vida o la integridad del niño, y no cualquier peligro o grave riesgo. Después le pide a la autoridad administrativa enviar de inmediato todos los antecedentes al tribunal con competencia en materia de familia, y el tribunal debe resolver en primera audiencia adoptando algunas de las medidas cautelares especiales que están en la ley de tribunales de familia. O sea, la pregunta es ¿quién mejora en ese caso? Si efectivamente si la administración se equivocó y envió al niño que se a un hogar, va a ser peor lo que ocurre en ese hogar en ese fin de semana que lo que está viviendo allí. Bueno, pero uno si... Pero ¿cuál es el problema de pedirle al juez que tenga la misma fórmula de fiscal? Bueno, la verdad es que los tribunales de familia no sé si están funcionando los sábados. Si están funcionando los sábados, tiene entonces la posibilidad. Bueno, pero aquí te están pidiendo la primera audiencia. Yo entiendo que la primera audiencia va a ser la que esté al día siguiente. Ahora, si fue un sábado, sonamos. Si fue un viernes. Ahora, esto se podrá mejorar, pero no me parece que esté estructuralmente mal este artículo o este inciso. Uno lo podría mejorar en la lógica de que si el turno se pudiera entender que el día sábado no va a verse, bueno, que se vea el sábado, pero comparto que debería ser lo antes posible, pero creo que la fórmula que está acá puede ser perfeccionada, pero no me parece insuficiente o mal estructurada. Lo único que habría que revisar es efectivamente esa opción del fin de semana, pero está pidiéndose una intervención judicial con urgencia que vea la decisión administrativa.
Entonces, no lo veo mal, digamos, pero insisto, habrá que revisarlo en detalle y ver si se va a producir ese evento, pero no es que estemos difiriendo la intervención del tribunal mucho tiempo, sino que le estamos pidiendo que en primera audiencia tenga que resolverse en esta materia. O sea, y de nuevo, bueno, como la adecuación de la ley de tribunales de familia en la que entra la vigencia, ese también es el momento en que esto debiera ajustarse con fineza. Que nada, Presidenta, mi tema es que la ley efectivamente muchas veces dice cosas que finalmente no terminan cumpliéndose, tanto así que tenemos cuidadores que no pueden tener más de 6 meses los niños, lo han tenido 2 años, ¿no es cierto? Entonces, uno siempre debe buscar una fórmula que sea efectiva, o sea, o más efectiva, digamos, era por eso. A ambos opción. Esta protección, y el ejecutivo que está aquí por si quiere aclararnos, esta acción, esta protección administrativa, que no es especial sino más bien general. ¿La universal? Sí, la universal. Es una protección en el fondo que está destinada a proteger a los niños de los padres, ¿de acuerdo al 31? Cómo está redactado el proyecto. O sea, nosotros establecemos todo un mecanismo de protección y hacemos una bajada en el futuro para proteger a los niños de sus padres, o lo que a mí me parecería bastante más sensato, a la luz de todo lo que hemos conocido, de proteger a los niños del Estado, por ejemplo, de vulneraciones por parte del Estado, vulneraciones por parte de un tercero, que podría ser un profesor, un doctor, en fin. Porque tal como está redactado, y en eso me gustaría que me aclararan ambos. 31. O sea, si uno lo lee, es protección absolutamente dada para proteger a los niños, a todos los niños, de los padres. Cuando yo creo que un gran vulnerador de los derechos de los niños muchas veces es el propio Estado. Entonces, eso es muy complicado establecer toda una orgánica para proteger a los niños hacia los padres, que yo creo que en la inmensa mayoría de los casos los padres hacen una buena labor, hacen un buen rol, la mayoría de los padres en Chile, la mayoría estoy hablando. Entonces, esta protección no es especial, sino universal. Estoy con una cosa afuera. Sí, voy a partir de atrás para adelante de la pregunta más, o si quieres hacerla. Ok. A ver, respecto de la territorialidad, nosotros entendemos que va a haber otro proyecto de dispositivo local y por lo tanto podríamos hablar desde lo general, que nosotros creemos que están las OPDs instaladas y que una posibilidad podría ser robustecerlas, crearlas ahí donde no hay, ponerle recursos que hoy día no cuentan, porque hoy día las OPD funcionan de manera bien precaria, porque tienen una parte del Sename y otra parte de los municipios, y se supone que son entidades de baja complejidad, pero en verdad conocen casos súper complejos, tienen pocas duplas para intervenir. Yo trabajé en OPD, así que lo hablo desde bastante conocimiento de causa. Son pocas las herramientas que hoy día las OPDs tienen efectivamente para... Pero sí creo que es muy ilustrativo de lo importante que es la articulación. Un caso para mi gusto súper emblemático que yo cuando trabajaba en un programa de Sename de reparación de tramitación, de representación jurídica, trabajamos en coordinación con una OPD en la Municipalidad de Peñalolén. Esta OPD tenía mucho respaldo municipal y además estaba articulada con la Oficina de la Mujer que funciona en el municipio y con todo el sistema de protección que tenía la municipalidad desde su IDECO. Una persona de la OPD quedó a cargo del caso y coordinar a todos los actores que estábamos. La representación jurídica, el programa de reparación de maltrato grave, la aldea donde los niños estaban porque habíamos tenido que sacarla de la familia por una situación de abuso. Este órgano se encargó de mandar y monitorear que la mamá hiciera la terapia de reparación, buscara trabajo, se capacitara, postulara la vivienda, obtuviera esta vivienda social, obtuviera habilidades para proteger a sus hijos. Los niños fueron al programa de reparación de maltrato, mientras vivían en un hogar, coordinaron las visitas de la mamá. Luego de 2 años, las OPD hoy día tienen la obligación de egresar los casos en un corto tiempo, porque se supone que el OPD recibe el caso, conoce y deriva.
esta OPD se quedó con el caso 2 años y medio. Logró hacer todo el seguimiento hoy día, la mamá vivió con sus 3 hijos libres del abusador, logró encontrar un trabajo. O sea, eso dio una respuesta de un Estado que le dio herramientas para lograr su situación de vulneración. Y logró articular la respuesta de todos los órganos. Nosotros aspiramos a eso y creemos que ojalá que el dispositivo territorial pueda y tenga brazos para hacer eso. O sea, que el dispositivo pueda operar en coordinación y la subsecretaría está planteada como eso, que va a ser la Secretaría Técnica del Comité Interministerial y le da instrucciones al resto de los otros y coordina la acción de los otros ministerios. Estando el Ejecutivo acá presente, creo que son ellos más bien los que tienen que entrar de lleno en explicar cómo funcionan los otros proyectos. Lo que nosotros hemos conocido respecto de la de subsecretaría es que le incorpora las funciones al Ministerio de Desarrollo Social y como son descripciones de funciones de un ministerio, son por cierto bastante generales y me parece que está bien. Lo que pasa es que la bajada territorial y cómo debe operar está en otro proyecto, entiendo, que es el dispositivo local, que vendrá a precisarnos. O sea, es que el Servicio de Protección Especial es una cosa y entiendo que la subsecretaría tendrá sus bajadas, me imagino, en el dispositivo local también. Porque el proyecto de subsecretaría, el proyecto de subsecretaría le otorga nuevas atribuciones al ministerio y crea este órgano que es una secretaría técnica del comité interministerial y que va a diseñar, me imagino, las líneas generales de la intervención y que será el dispositivo local el que haga la bajada de todos estos proyectos en los territorios. Para nosotros también es una preocupación que esto se haga. La semana pasada la diputada Torres decía todas las islas que tenía su distrito, nosotros pensábamos, bueno, ¿y cómo va a operar, no sé, en Putre la protección administrativa? Y desde ahí creemos que quizás la bajada municipal es una buena bajada, pero eso habrá que discutirlo en el minuto que el proyecto ingrese y por ahora en abstracto son solo lucubraciones que no vamos a hacer mucho aporte en el fondo a lo que esta comisión tiene que discutir. Lo mismo con respecto al defensor. El defensor del niño hoy día tiene atribuciones bastante... O sea, que no tienen que ver con las indicaciones que se presentaron en este proyecto, porque el defensor no tiene a su cargo ninguna representación judicial de ninguna especie. No está pensado para eso. O sea, tiene cosas, el defensor tiene cosas bastante generales, como promover el cumplimiento de los tratados internacionales, evacuar informes, cooperar con el Ministerio de Relaciones Exteriores para los informes que se rinden ante Naciones Unidas. De hecho, en el proyecto, cosa que nosotros presentamos una indicación, no se permite la intervención del defensor en causas administrativas o judiciales abiertas. Solo puede intervenir a través de amicus curiae, es decir, como comentario. Y que nosotros creemos que en el fondo es limitar bastante la función del defensor en ese sentido. Pero, de nuevo, este es un proyecto que recién está iniciando su discusión artículo a artículo en la Comisión Especial de Infancia del Senado y por lo tanto, recién el lunes se terminó el plazo de indicaciones. No tenemos conocimiento de cómo lo modifican, por lo tanto, no es mucho seriamente lo que uno puede aportar porque son cosas que están pasando y están, como dicen nuestros amigos periodistas, en una noticia en desarrollo. Y por lo tanto, aquí solo podríamos hablar de aspiraciones respecto de lo que nosotros queremos de esa institución, no realmente lo que puede hacer. En concreto, creemos que las indicaciones que le dan esa competencia de administrar esta derecho de asistencia jurídica al defensor, tal como está, no se puede. Y por lo tanto, o no nos sirven esas indicaciones ahora o tenemos que mejorar el otro proyecto. Por ahí va la asunto. Exacto. Y respecto, como se me va pagando el tiempo de hacerme cargo de lo que planteaba la diputada Nogueira, respecto de que si está una protección contra los papás, me parece que es un poco extremo. La verdad es que, sin perjuicio de que, por ejemplo, en los casos de abuso sexual, el 90% del abuso sexual es intrafamiliar, yo no estimo de que este proyecto esté sospechando o poniendo bajo la lupa a las familias. Me parece que este proyecto está diciendo, en el fondo, y que por eso nosotros lo decíamos, que la falta de cuidados del cuidador y está poniéndose una hipótesis de protección más bien especial, más bien que universal, y que por eso nosotros sugeríamos que o había que ampliarlo o había que darle otra redacción. El proyecto, en su parte inicial, le reconoce el derecho preferente a las familias de orientación y cuidado de sus hijos, y yo creo que va en esa línea. Por lo tanto, no creo que estemos sospechando necesariamente de los papás.
o de las mamás o de los cuidadores. Sin perjuicio de eso, yo creo que esto hay que mejorarlo, porque el supuesto de la medida, es decir, sobre la situación fáctica donde yo puedo poner una medida, me está situando en que la falta o insuficiencia es de los cuidadores. Y eso es demasiado restringido, puede dejar afuera muchas situaciones de vulneración y que por lo tanto debiéramos ampliarlo. Finalmente yo creo que todos somos bien vulneradores de los derechos de los niños, el Estado, los particulares, las familias. Creo que como sociedad somos una sociedad súper maltratadora de los niños y de las niñas y que es lamentable que nos ha situado en esta discusión las muertes y no las vidas que hoy día los niños tienen. Entonces, yo creo que no solo el Estado es vulnerador, creo que todos hemos sido un poco vulneradores y de alguna manera es el llamado que hoy día tenemos a que esta sea una buena ley para que nos sirva para eso. Eso, más que Gracias. Tiene pedido la palabra y después de eso cerramos. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. Bueno, también dar las gracias a los expositores, que creo que han sido bastante buenos y nos han ayudado a todos, tanto a ustedes como legislador y a nosotros como colegisladores, a resolver varias dudas que se habían planteado dentro de la tramitación. En concreto, a nosotros se nos preguntó con respecto a si el proyecto de ley de subsecretaría se hacía cargo o no de la protección general de los derechos de la infancia o universal, como se denomina. Nosotros creemos que efectivamente todos los proyectos que estamos presentando en materia de niñez y los 3 proyectos que ya tenemos presentados, el de garantía más el de subsecretaría y el de defensor, y los 2 proyectos que anunció el día de hoy la Presidenta, que ya le puso una fecha y que nosotros estamos trabajando intersectorialmente para concluirlos dentro de ese plazo, vienen a generar ya el diseño casi completo, por así decirlo, de un sistema que va a cambiar completamente la protección de los derechos de la niñez en Chile, ¿ya? En ese sentido, el proyecto de subsecretaría, como se denomina, es un poco más amplio, porque lo que es un proyecto de modificación de distintos cuerpos legales, dentro de ellos principalmente la ley 20.530, que es la que crea el Ministerio de Desarrollo Social. ¿Por qué digo esto? Porque le entrega en el artículo primero de la ley 20.530, que es la que creó el Ministerio de Desarrollo Social, la protección en particular de los derechos de la niñez al Ministerio de Desarrollo Social, a todo el ministerio. Y luego crea la subsecretaría de la niñez dentro del ministerio. ¿Por qué esto es relevante? Porque la protección universal se realiza en varios planos. Se realiza en un nivel institucional, se realiza en un plano normativo y se realiza también en un plano político con la dictación de una política nacional de la niñez, ¿ya? Esta política nacional de la niñez requiere ser diseñada, elaborada y monitoreada, ¿ya? Y todas esas funciones las va a desarrollar el Ministerio de Desarrollo Social en su conjunto, con todos los instrumentos que se le entregan a la Subsecretaría de Evaluación Social para evaluar todas las políticas que se realicen en materia de niñez desde un punto de vista sectorial, y a la Subsecretaría de la Niñez en particular también para, como decía Camila, ser un órgano, ser la Secretaría Técnica del Comité Interministerial de la Niñez y poder generar una política que hasta el momento no ha tenido una existencia propiamente tal dentro de la política de Estado. ¿Quién opera la protección administrativa universal? ¿La opera la Subsecretaría de la Niñez? No, lo que estoy planteando es que la protección administrativa universal se realiza en varios niveles. El primer ¿pero nivel... quién la opera? No, Claro. claro, pero el primer nivel, lo primero que se requiere es tener una política que concretice los derechos establecidos en la Convención y... Pero la tenemos. Bueno, Sí, está todo eso. una vez que exista la política, se requiere todo un andamiaje institucional, que es el que se va a coordinar a través de la Subsecretaría de la Niñez. Es el que va a coordinar el sistema intersectorial de protección de los derechos de la niñez, porque estamos generando un sistema intersectorial a través de este comité interministerial. Este sistema intersectorial se va a desarrollar principalmente a través de la subsecretaría y a través del Ministerio de Desarrollo Social en su conjunto, ¿ya? Por ende ya va a tener un despliegue al menos regional, si es que solo tuviéramos estas 3 leyes que están presentadas. Pero como además tenemos una ley que es la que va a concretar el título 3º de esta, que es la que anunció la Presidenta el día de hoy, que es la que va a crear el Servicio Nacional de Protección, y ahí en esa ley nosotros esperamos concretar un despliegue territorial más bajo que el regional, que el nivel regional.
La ley de la subsecretaría establece recursos para potenciar el despliegue, por así decirlo, regional a través de las seremías del Ministerio de Desarrollo Social actualmente. Es decir, no solo contempla los recursos para la creación de la subsecretaría a nivel central, sino que también contempla los recursos para robustecer la protección a través de la seremía a nivel regional. ¿Ya? Y después, ¿cómo bajamos? Eso va a estar establecido en el Servicio Nacional de Protección, con el resto de, no solo se va a crear el Servicio Nacional de Protección, sino que se va a reformar otros cuerpos legales. Dentro de ello se va a generar este despliegue territorial o esta protección territorial. Si ahí ocuparemos o no los recursos que ya se han destinado a la organismo de protección de derechos a nivel comunal, si vamos a complementar los recursos, bueno, todo eso está en ese proyecto de ley que viene en camino y que han coincidido en general los expositores que al ser esta una ley marco es relevante que estén aquí el gran diseño de cómo va a operar la protección administrativa y bueno, esos detalles los podemos ir viendo en el camino. Lo otro que quería señalar es que con respecto al supuesto de intervención, el supuesto de intervención efectivamente está construido, está diseñado por parte de nosotros como Ejecutivo con el objeto de que no solo sea para la protección especial, sino que también habilite para una protección, por así decirlo, más amplia, ya que no es solo a quienes, o no es solo para quien tiene legalmente bajo su cuidado el niño, sino es que bajo su cuidado, y eso nos permite ampliar la protección administrativa. Y por eso el cómo está redactado. Y lo otro relevante es que nosotros creemos que el sistema se completa y que va básicamente a los casos que decía Camila, de por ejemplo, los niños que quieran ejercer su derecho a asociación y que el colegio se los niegue eventualmente, el sistema se completa con la acción de tutela. ¿Ya? Y se complementa que todos los derechos establecidos, tanto en la convención como en esta ley, tengan un mecanismo ágil, expedito y rápido para que esos se puedan cumplir. No solo aquellos que se deriven de una protección especial, sino que también aquellos que se requiera para una protección universal de los otros derechos, por así decirlo, que no necesariamente incidan en el ámbito familiar. Bueno, lo que nosotros lo vamos a indicar, yo creo que prontamente, y ahí van a estar todos los detalles, pero sería irresponsable de mi parte adelantar al respecto, ya que hasta que no estén todas las firmas de los distintos ministerios, no me parece prudente que, tomando en consideración que ya estamos a puertas de que todos los ministerios firmen. La puerta no se quema el pan. Exacto. Ya, está bien. Ya, presidente. ¿Estamos claros? Sí. Haberse cumplido el objetivo de esta sesión, se levanta la sesión.